el día de hoy, pues vamos a dar continuidad a los trabajos. Para ello, vamos a presentar a la maestra Montserrat Espinosa, quien además de ser licenciada en artes, es licenciada en filosofía, maestra en filosofía y doctoranda en lo mismo, quien ha trabajado ampliamente en temas de espacio público, religión y vinculación con niveles estatales, y el día de hoy es quien nos va a llevar en la sesión. Pues sin más preámbulo, muchísimas gracias, Monse, y te dejo tu público. Muchas gracias, Jonathan, por la presentación. También, pues, muchas gracias a la doctora Julieta, a Ernesto, y bueno, a todos los miembros del seminario, pues gracias por la invitación. Y muchas gracias también, pues, a todos ustedes que participan con nosotros, ¿no? Y bueno, con todos los comentarios y las discusiones, pues se enriquecen también nuestros trabajos, nuestras investigaciones, nuestras propuestas. El día de hoy, como ya pudieron ver en el programa, vamos a hablar acerca de algunos rasgos de lo religioso contemporáneo. Me parece que es un tema que, como decía Jonathan, está o da continuidad a lo que hemos visto hasta ahora, y creo que también va a servir muy bien para conectar con temas posteriores de esta misma semana incluso, ¿no? El de disidencias, el de religiones a la carta, y temas que vayamos viendo posteriormente. El objetivo de esta sesión, pues, va a ser recoger y analizar 3 rasgos de lo religioso contemporáneo de manera muy esquemática, sucinta. Evidentemente no puede ser con toda la amplitud y profundidad que requiere, pero pues lo que veamos creo que nos servirá para abonar a la contextualización del panorama religioso occidental, que es el contexto en el que se insertan pues la mayoría de las reflexiones que ponemos aquí en común. El contenido de la sesión lo he separado en 2. En la primera parte vamos a ver la religión, o mejor dicho, las religiones y lo religioso. Esta es una distinción importante que nos sirve para entender pues lo que aquí vamos a plantear. Y después ya vamos a ver esos rasgos, que son 3 entre pues muchos otros, ¿no? Únicamente he hecho como esta selección, la manera de muestra, que será el paso de una hegemonía o un monopolio a un pluralismo religioso, el paso o la transición o la transformación de una religiosidad ligada a lo institucional y por lo tanto a las religiones, frente a una búsqueda más amplia por la espiritualidad. Y finalmente, también esta transición de un vínculo tradicional hereditario a una afiliación o asociación o autoentendimiento, autocomprensión, desde la elección libre. Bueno, para empezar entonces, a ver, permítanme tantito. Bueno, entonces les decía, estas serán las 2 partes de la exposición. Vamos a comenzar con esta distinción entre la religión o las religiones y lo religioso. Y esto, como pudieron ver en el texto de Louis Deutsch, obedece, digamos, a un elemento que es antropológico, un elemento que tiene que ver con la estructura y aquello que nos hace o nos distingue como seres humanos, y en cambio las manifestaciones culturales históricas y las concreciones que van tomando estos elementos estructurales o estos elementos antropológicos, ¿no? Entonces nos decía Deutsch en ese libro y en muchos otros, de hecho creo que ahí lo menciona, es una manera que ha adoptado desde hace varias décadas, el distinguir
que la condición humana está formada por un lado, o que hay una existencia dialéctica entre lo que por un lado es estructuralmente predado, es decir, dado con antelación y, digamos, sin interferencia de nuestra elección, y lo que está históricamente condicionado, ¿no? Aquello que es predado, que recibimos, es el elemento estructural y podríamos decir antropológico, que da cuenta, ya decíamos, de lo que es propiamente humano, ¿no? Para Luis Duch, bueno, un poco de contexto, muchos de ustedes ya nos han acompañado a lo largo de varios cursos y saben que este es uno de los autores a los que recurrimos con frecuencia. Para quienes no, bueno, Luis Duch pues fue un antropólogo, también estudioso de las religiones, también estudioso de la teología, de la filosofía en distintos momentos. Eh, pues sus principales aportes son precisamente en el campo de la antropología de la religión. Fue un monje benedictino catalán que vivió toda su vida de monje en la abadía de Montserrat, y bueno, lo tuvimos como invitado, como profesor invitado varias veces en el seminario de religiosidad y cultura, precisamente. Pues pudimos contar con su presencia, y bueno, pues falleció en el 2019, si mal no recuerdo. Entonces, él, una de las cosas que afirma del ser humano es que, y digamos, no es que sea ningún descubrimiento, sino es una manera, una interpretación dada, que los seres humanos en realidad somos herederos, ¿no? Es decir, siempre recibimos todo aquello que constituye nuestra realidad, lo recibimos desde fuera, ¿no? Y cuando llegamos a este mundo, pues llegamos a unas ciertas estructuras de acogida, como serían la familia, el lenguaje, la cultura, ¿no? Estas estructuras de acogida, de alguna manera, son, pues, eh, digamos, contextuales, pero ciertamente responden a elementos antropológicos del ser humano, como es la necesidad de comunicarse, como es la necesidad de protección, de seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que tenemos por un lado aquello que hemos recibido y que es un elemento antropológico, que en este caso, como ya se mencionaba en la sesión de la doctora Julieta, ¿no? Precisamente con la pregunta de Marta sobre si podemos afirmar que hay algo tal como un homo religiosus, y alguien en el chat mismo le contestaba, precisamente citando este texto de Duch, que para Duch, digamos, lo estructural en el ser humano es esa ambigüedad y esa cuestionabilidad propia de todos los seres humanos, ¿no? El cuestionarnos siempre por nuestra realidad, cuestionarnos también por nuestro origen, por nuestro fin último, también por depender de la contingencia, es decir, pues nuestra existencia que va del nacimiento a la muerte, pues no está asegurada de ninguna manera, y obviamente pues con las ansiedades y angustias que esto supone. A estos elementos antropológicos de cuestionabilidad, de contingencia, vamos dando respuesta de distintas maneras y vamos articulando desde la propia sociedad, desde la propia cultura, articulando y concretando eso que es antropológico y que está presente en todos los seres humanos de todas las épocas, ¿no? Que podríamos simplemente decir el tener que lidiar con la contingencia. Entonces, para Duch, partiendo de dos distintos autores, pero con maneras de entender la religión bastante parecidas, nos dice que
podemos entenderla como una praxis provisional de dominación de la contingencia. Es decir, esta cuestionabilidad que tenemos, tratamos de darle respuesta y se la damos a través de articulaciones socioculturales que son también espacio-temporales, ¿no? De tal manera que, dice Duch, el hombre expresa su capacidad religiosa mediante formas culturales y sociales que poseen validez y vigencia en unos espacios y tiempos determinados, ¿no? Es decir, existe lo religioso y existe lo religioso como algo antropológico y las religiones como esas concreciones espaciotemporales y socioculturales de lo religioso humano. Lo religioso, o la religiosidad también podríamos decir, pues se manifiesta como fenómeno. Entonces, cuando nosotros pues nos acercamos a él desde la fenomenología de la religión, es precisamente porque nos estamos acercando a lo religioso como fenómeno, es decir, con unas manifestaciones específicas que podemos, o que principalmente captamos a través, digamos, de los sentidos, de lo que vemos, pero que además, a través de esas concreciones, buscamos reconocer aspectos recurrentes y obtener así categorías centrales como lo sagrado, lo mito, el mito, el rito, el símbolo, la liturgia y tantas otras que hemos abordado en distintos cursos. Bueno, ahora vamos a pasar a algunos rasgos de lo religioso contemporáneo. Es, digamos, no es fortuita como la elección de la palabra lo religioso, aunque como ustedes verán, dentro de los 3 elementos que he traído hoy para que pues, conversemos o discutamos, sí hay elementos que tienen que ver con la religión o las religiones y otros que tienen que ver con expresiones de lo religioso fuera de estos cauces institucionales, ¿no? Lo primero que hay que decir es que, pues, ante la imposibilidad de establecer una única perspectiva omnicomprensiva y definitiva, pues nos corresponde definir desde qué perspectiva vamos a describir e interpretar pues lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Y entonces ya desde este momento decirles que nos encontramos en unas coordenadas de experiencias, categorías y acontecimientos, pues principalmente occidentales, ¿no? Partimos de un cierto punto específico, pues precisamente porque estamos hablando de concreciones de lo religioso en contextos específicos. El contexto específico del que estamos partiendo aquí es del occidental. Y en cuanto al espacio y en cuanto al tiempo, pues veremos algunos acontecimientos de siglos pasados, pero que desembocan en lo que observamos en la época contemporánea, ¿no? Y para establecer este punto de partida, pues me gustaría traer a colación, bueno, mencionar 3 acontecimientos importantes que afortunadamente hemos ido abordando tanto en la exposición de la doctora Julieta como en la exposición del doctor Sergio, pues ambos lo han abordado pues, de manera magistral. Y si tuvieron oportunidad, y nosotros tuvimos la suerte de contar con su presencia en el curso pasado sobre religión y ciencia, pues incluso también ahí fue abordado un poco de esto, ¿no? Lo referente a la revolución científica, al menos. Bueno, pues estos 3 acontecimientos son de gran importancia y digamos son el contexto, aquellos acontecimientos que influyen de manera decisiva para estos cambios o estas transiciones o transformaciones que vamos a observar. Y el primero de ellos, ya lo veíamos con el doctor Sergio Lomeli, pues es la reforma protestante, ¿no? A través de la reforma protestante, que como él pues ya muy bien explicaba, pues es un proceso muy amplio y muy complejo, que digamos se
concreta en digamos, el acto de Lutero clavando las 95 tesis, pero que en realidad pues se remonta también a acontecimientos anteriores y que pues, por eso decía él, ¿no? Prendió así como zacate seco, o sea, se dieron las circunstancias que lo permitieron en ese momento y produce una importante fisura en la unidad religiosa medieval, unidad que también puede ser cuestionada, como vamos a tener oportunidad de ver en la sesión de la doctora Camila. Pero, digamos, esa pues, aparente unidad religiosa medieval, pues se rompe, ¿no? Por la reforma protestante y todo lo que se produce con ella. Se da también un énfasis en la individualidad y en la autonomía de los seres humanos, pues porque si recuerdan, uno de las propuestas de Lutero es pues prescindir de las mediaciones, ¿no? Si nosotros recordamos las 5 solas, pues es la sola fide, bueno, la sola fe, la sola escritura, la sola gracia, solo Cristo y solo gloria a Dios, ¿no? Entonces no necesitamos, o digamos, el ser humano no necesita de mediaciones porque le basta la escritura, le basta la fe y le basta la gracia. Y como vimos en la sesión del doctor Sergio, pues la reforma protestante tuvo una influencia no solo religiosa, sino pues en muchos ámbitos de la realidad. Otro acontecimiento importante, o digamos, conjunto de procesos y acontecimientos, son los inicios del Estado moderno. Aquí también mencionado de alguna manera en la sesión de la doctora Julieta, al inicio, ¿no? No es que los monarcas se levantaran contra la religión por ser religión, sino porque de alguna manera sus propias pretensiones absolutistas pues eran incompatibles con ese otro absolutismo de la Iglesia Católica Romana, ¿no? En respuesta a, pues, a el incipiente nacimiento de los Estados-nación, pues se crean también las iglesias nacionales, ¿no? Bueno, digamos, no solo la de Alemania, la de Inglaterra, Escocia, Dinamarca, sino incluso aquellas que permanecen, digamos, siendo católicas, pues se enfrentan a procesos de, por ejemplo, galicanización en Francia y incluso en México, ¿no? Digo, con siglos de retraso, pero si recordamos, pues también hubo un esfuerzo de hacer la iglesia mexicana. Y bueno, las guerras de religión, principalmente en la guerra de los 30 años, todas estas guerras de religión que terminan con también ya se mencionaba en otras sesiones, ¿no? Con ese tratado de Westfalia, finaliza con una defensa muy débil y muy rudimentaria de cierta tolerancia religiosa, ¿no? El cuius regem eius religio, pues obviamente era una tolerancia religiosa frente a las religiones de los otros reinos, ¿no? Pero al interior del reino tenía que ser la religión del príncipe, ¿no? Pero bueno, ya es un avance. Y finalmente el desarrollo de la ciencia moderna, porque pues influye este nuevo método de acceso y verificación de la verdad que es autónomo y que no necesita el respaldo o, pues sí, digamos, la venia de ninguna, bueno, de la iglesia, ¿no? Al margen de la enseñanza, la legitimación o aprobación religiosa.
Y también, como veíamos en el curso pasado, que también, o sea, si no estuvieron, no se preocupen, simplemente mencionar, que también lo mencionaba la doctora Julieta, ¿no? Como ese, pues al final ese dominio de la naturaleza lo que hace de alguna manera es desacralizarla, como descubrir, poner al descubierto, pues esas estructuras que se mantenían eh, pues, pues escondidas, ¿no? Y pues de alguna manera también se sacralizaban. La ciencia moderna, pues lo que hace es eso, ponerlo todo a la luz y, digamos, descubrir los mecanismos internos que no tienen nada de trascendente ni sagrado, ¿no? Eh, bueno, pues teniendo como contexto o como referentes estos tres acontecimientos que les digo son simplemente los que ahora menciono aquí como parte de esta contextualización, pues vamos a hablar de esos tres puntitos de los que eh, les, les decía, ¿no? El primero, una hegemonía o monopolio, también podríamos decir, frente a un pluralismo religioso. La imagen que les pongo aquí, bueno, no les estoy diciendo así como de las imágenes, pero pues eran como muy claras, ¿no? Esta pues es una mezquita aquí en Santa María de la Ribera, de las varias que existen en la ciudad. No tengo el dato, pero pues sí hay varias. Bueno, como 5, si mal no recuerdo, que bueno, pues es un número importante, ¿no? Para hacer una religión que hasta hace poco se consideraba como de presencia exclusiva en, en otros continentes. Y aquí podemos observar, bueno, en primer lugar, centrarnos, como decíamos, en el contexto occidental. Y en este contexto occidental, lo que se dio fue, digamos, hace algunos siglos, fue una pugna, si pudiéramos decirlo así como en sentido abstracto, esa pugna entre el poder político y el poder religioso, así en sentido abstracto, pues en las coordenadas occidentales tiene como nombres y apellidos muy específicos, que fueron principalmente, digamos, pugnas entre los, mm, los estados-nación recién formados y la iglesia principalmente católica, ¿no? Eh, Hacia adentro del propio cristianismo, con lo que se enfrentó por estos tres acontecimientos que mencionábamos, fue precisamente a la proliferación de las iglesias nacionales, ¿no? Es decir, esta unidad medieval de la que hablábamos y que de alguna manera también podemos poner en cuestión, eh, dejó de ser tal, es decir, una, para dividirse entre las distintas iglesias, ya decíamos la iglesia de Alemania, de Inglaterra, de Dinamarca, etcétera. Y esto sucedió no solo, decíamos, en las iglesias protestantes, sino también en la misma iglesia católica, ¿no? Que digamos adquirieron rasgos nacionales las mismas iglesias, ¿no? Aun cuando se reconocían como católicas. Esto obviamente, digamos, como, pues eso, como una respuesta al absolutismo o a la injerencia papal de entonces. Y otra cosa que también influyó al interior fue la regulación de las relaciones iglesia y Estado. Y aunque hay muchas maneras de regular estas relaciones, pues en la mayoría de los casos se trata de limitaciones, ¿no?
a su injerencia. Y entonces esto obviamente provocó que frente a una hegemonía o un monopolio de una iglesia específica, era pues la iglesia del catolicismo romano o catolicismo latino, pues poco a poco se diera una multiplicidad de iglesias, ¿no? Entonces, por un lado es limitada, y por el otro lado, pues surgen también otras iglesias. Y hacia afuera, y digamos más contemporáneo, pues obviamente ha influido la globalización, la migración y los cambios demográficos. Ya Jonathan nos mostraba la primera sesión estas gráficas, ¿no? En las que podíamos ver cuáles son las proyecciones para 2050 y pues podemos ver que para el 2050 el Islam será un tercio de la población, pues se identificará como musulmana, ¿no? Y, por ejemplo, actualmente los números nos dicen que me parece que el 31% de la población es cristiana, pero de ese 31, solo el 17 es católica, ¿no? El resto son cristianismos de todo tipo. En estos siglos, todos estos procesos van teniendo lugar, pues eso, como procesos, ¿no? Se van dando poco a poco. De tal manera que si ahora viéramos un mapa de las religiones, así el más básico, ¿no? Por ejemplo, este de la izquierda que nos pone las 5 mayores religiones, miren, 33%, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, bueno, las 5, y el judaísmo, pues veríamos esto, ¿no? O sea, nos dice, el cristianismo ocupa estas zonas en azul. Sin embargo, tendríamos que, atendiendo a lo que acabamos de decir, pues afirmar que no existe un solo cristianismo o una sola iglesia, sino en realidad muchas iglesias, ¿no? Este otro mapa de la derecha lo que nos muestra es el cristianismo en distintos, o sea, católicos son los que están en rojo y protestantes luteranos, anglicanos, calvinistas, otros, mormones, etcétera, ortodoxos, están en distintos colores, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, vemos aquí México y podríamos decir, sí, muy bien, México es católico, muy bien, Estados Unidos es protestante, tantito católico y muy mormón aquí en Salt Lake City, ¿no? Pero realmente si fuéramos país por país, nos daríamos cuenta de que aunque todavía existen mayorías, pues lo que existe es una pluralidad de religiones, incluso religiones que antes, como decía hace rato, se tenían como exclusivas o mayoritariamente, de presencia mayoritaria en otros continentes, pues también tienen presencia en América, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues aquí podemos ver, o sea, son realmente pocos los países que tienen una sola religión, e incluso, no sé, por ejemplo, Irán, podemos ver que es mayoría musulmana, pues nuevamente dentro de cada una de esas religiones, pues hay distintas maneras de entenderlas e incluso distintas maneras de vivirlas, ¿no? Ya decíamos cristianos, pero dentro de los cristianos pues están los católicos, las distintas denominaciones, incluso dentro de los católicos pues no viven de la misma manera su catolicismo, no sé, los miembros del Opus Dei que los miembros de las comunidades eclesiales de base, y pues ambos se identifican como católicos, ¿no?
Entonces, la pluralidad es un hecho constatable, observable, que ha sido influido por estos acontecimientos que mencionamos y que obviamente ha influido también en la manera en la que percibimos el fenómeno religioso. Ahora vamos a pasar al segundo punto, que ahora es al segundo punto, que es religiones frente a espiritualidades, ¿no? Y esta foto era un artículo de una revista que también muy simpática, que dedicaran un artículo a eso, que era Vanity Fair, y hablaba de cómo las celebridades ahora se hacen acompañar de sus gurús, ¿no? Y que de hecho, así como una moda, alguna de ellas decía, ¿no? ¿Quién es? Ah, pues es el gurú Bikram, no sé qué. Ay, me hubieran dicho para traer al mío, ¿no? Y lo decía en serio. Pues el artículo que le decía, lo que decía era esto, ¿no? Como entre las celebridades, pues se ha dado una como recuperación de la espiritualidad que, pues, no es una espiritualidad propiamente ligada a una religión específica, ¿no? Precisamente las espiritualidades, lo que las caracteriza es que son formas no institucionalizadas, tienen límites más porosos y tienen elementos de creo que lo puse mal, porque puse desconfesalización y creo que es desconfesionalización. Es decir, haber pertenecido o ser parte de una religión y dejar de autoidentificarse como perteneciente a ella, ¿no? No hay mediación de instituciones y hay una prioridad de las experiencias individuales, de la subjetividad, de los afectos, ¿no? De tal manera que aquellos que siguen sus impulsos individuales, como dice Charles Taylor, pueden hacerlo, pero al margen de la tradición y de la autoridad eclesiástica. Es una búsqueda personal relacionada con la pregunta acerca de la propia identidad y, digamos, las espiritualidades sobre todo tienen este elemento de búsqueda permanente, ¿no? O sea, ya no necesitan la seguridad, la paz, la tranquilidad que puede dar el dogma, bueno, entre comillas, ¿no? La tranquilidad, porque, digamos, está claro cuáles son los lineamientos, lo que hay que creer y lo que hay que hacer, sino que se está conforme con un estadio permanente de búsqueda, porque se considera que esa búsqueda es una búsqueda por la propia identidad. Decíamos, tiene prioridad la experiencia individual, pero ese carácter individualista tampoco implica la privatización absoluta, ¿no? O sea, no es que sean individuos pues que atiendan a sus impulsos espirituales metidos en sí mismos, sino que, como dice Duch en la lectura que hacíamos, pues es una espiritualidad que se puede dar como de manera horizontal o de manera vertical. De manera horizontal tiene estos rasgos o tendencias a salir de sí, congregarse para llevar a cabo determinadas prácticas de beneficio comunitario, como de donación, pero que se mantiene en, en, en la inmanencia, pues el amor a los otros en un plano horizontal, y otra búsqueda que más bien se da en el plano vertical, que tiene que ver también con esas prácticas de autorrealización, que pueden ser individuales o grupales, pero que están relacionados con la astrología, con los rituales, con las terapias, es decir, sí hay una pretensión de ir más allá de lo inmanente, pero nuevamente no se da en
o sea, dentro de los márgenes institucionales, de iglesias concretas o religiones específicas, ¿no? Y al respecto, recojo estas dos citas de Deutsch y una de Taylor. La primera nos dice Deutsch que las prácticas o creencias del sujeto religioso moderno son las de alguien que primordialmente se entiende a sí mismo como un ser autónomo. Esta autonomía no se expresa como un desafío a Dios, al absoluto o a lo divino, sino propiamente a las instituciones religiosas y a sus rígidas regulaciones de carácter dogmativo, ritual y moral. Es decir, no es un rechazo a Dios, pero sí es un rechazo a las, decíamos, articulaciones socioculturales, espaciotemporales, que se concretan en iglesias o en religiones determinadas, ¿no? El rechazo es, pues, a esas formas concretas de religiosidad. Por eso es que se ve compatible o, digamos, no se percibe incompatibilidad entre seguir los propios impulsos y deseos espirituales sin por ello pertenecer a ninguna de las religiones tradicionales. También dice Deutsch, no se trata tanto de antirreligiosidad militante como los variados intentos de emancipar lo religioso respecto de las religiones dogmática y eclesiásticamente configuradas. Y finalmente, dice Charles Taylor, están buscando una especie de unidad y totalidad del yo, una reivindicación de un lugar para los sentimientos frente a la preeminencia unilateral de la razón y una recuperación del cuerpo y sus placeres del inferior y a menudo culpabilizado espacio que se le ha concedido en la identidad disciplinada e instrumental. De alguna manera, esta búsqueda de espiritualidad, pues es también una respuesta a ciertas características de la modernidad, ¿no? O sea, digamos, por un lado es una respuesta y una resistencia a las religiones dogmáticas y eclesiásticamente configuradas, pero también es una respuesta a la racionalidad moderna. Y finalmente, decíamos, un vínculo que era prioritariamente tradición hereditario frente a elección, aunque podríamos obviamente también problematizar, ¿no? Si es realmente elección, cuál es el papel de la libertad, etcétera. Pero lo que podemos observar es que, y esto pues lo verán más adelante en alguna otra sesión, ¿no? Se considera que hay una cierta libertad individual tanto en la elección de una religión específica como en la mezcla de varias y, por supuesto, también una libertad para elegir no profesar ninguna, ¿no? No practicar, no pertenecer. Y es muy interesante observar que o sea, el hecho de que la libre elección pueda ser compatible con la religión es un fenómeno netamente moderno, ¿no? Marramao, el autor que leían también ustedes hace 2 sesiones, nos dice, se quiera o no, la modernidad occidental es impensable sin la religión. Por un lado, encontramos el mundo judeocristiano y por el otro, la fractura que se determina dentro del cristianismo y que es la brecha constitutiva del mundo moderno, la reforma. Esta periodización fue caracterizada filosóficamente de modo determinante por Hegel. Sin la reforma, es impensable el proceso de formación de las categorías cardinales de la modernidad, en particular la idea de autodeterminación individual y de la libertad como libre elección. El tema de la fe y la libertad de elección es una cuestión puramente moderna.
lo que indica el carácter constitutivo de la relación entre la modernidad y la religión. Decíamos, gracias de alguna manera a la reforma, que el sujeto se entiende a sí mismo como autónomo, que se entiende a sí mismo como libre, decíamos, sin necesidad de mediación, y en otro orden de cosas, pues también se da en la actualidad cada vez más, pues un cuestionamiento de los vínculos sociales, ¿no? Religiosos o no. Y eso obviamente provoca que se haga una apropiación de la tradición, pero digamos por causas creativos o electivos, que tienen que ver nuevamente con la autodefinición, con las identidades individuales, ¿no? Es decir, el sujeto religioso se autodefine sin necesidad de pertenencia a las formas pues, previas de religiosidad concretadas en las religiones tradicionales o históricas, ¿no? Y esto obviamente entre los estudiosos ha provocado que redirijan la atención del aspecto cognitivo de la religión al aspecto afectivo, al ámbito de la experiencia, de la voluntad y por tanto al ámbito de la libertad. Y de hecho, pues cuando desde la filosofía política nos acercamos como al tema de la religión, es precisamente lo que vemos, ¿no? Los autores dicen, bueno, la religiosa es una más de las libertades, ¿cómo funciona esta en el marco de el resto? O qué papel puede tener las religiones, no como las instituciones, sino los sujetos que se autoconciben como religiosos en el espacio público, etcétera, ¿no? Y por eso la atención muchas veces, pues, desde la filosofía política es hacia la libertad religiosa, hacia la libertad de conciencia y hacia las implicaciones éticas, ¿no? Creo que ya para finalizar, únicamente, pues, traer como estas tres ideas, ¿no? Un estudio, bueno, primero, creo que quedó un poco, lo que pudimos ver es que es una realidad compleja, y bueno, no solo con esta exposición, sino con cada una de las que vamos teniendo, pues es una realidad compleja cuyo entendimiento o cuyo esfuerzo por entender, pues requiere no solo como el estudio de las religiones, sino quizá sobre todo el estudio del sujeto de la religión, ¿no? Y cómo podemos observar esas continuidades y también discontinuidades que a su vez se corresponden con lo que decía Duch, estos elementos antropológicos que siguen estando presentes, pues van tomando diferente fisonomía. La fisonomía del fenómeno religioso contemporáneo tiene estas y muchas otras características, como vamos a ir viendo, y finalmente decir que además de estos que pueden ser elementos constatables que podemos observar en el fenómeno religioso, pues resulta que lo religioso posee contenidos únicamente comunicables a través de experiencias, símbolos, narraciones, ¿no? Por lo tanto, este acercamiento que hacemos, pues es un acercamiento limitado, que si bien se vería o se verá también a lo largo de las sesiones enriquecido por otras intervenciones y otras disciplinas, pues siempre habrá algo que no alcancemos a captar desde lo académico, ¿no? Sino únicamente desde la propia experiencia religiosa. Pero bueno, creo que desde el ámbito académico, pues aquí hemos dado pues algunas luces o puesto algunas cuestiones que nos pueden servir para posteriores reflexiones. Muchas gracias.